Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la séptima semana económica y financiera del Banco Central. Esta es una actividad en la que están participando 30 instituciones públicas y privadas que están contribuyendo con sus contenidos en un horario que va desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todo ello está pasando desde el pasado lunes 22 hasta el próximo viernes 26. Esta actividad está englobada dentro de un evento más global que se llama Semana Económica Internacional, el cual está respaldado por una fundación que tiene por nombre Child and Youth Financial International. Y nosotros estamos, el Banco Central, participando porque esta actividad pertenece al programa de responsabilidad social Aula Central para la Educación Económica y Financiera. Les invitamos, no se olviden, a introducirse en la página web del Banco Central, que es www.bancentral.gov.do. Pero pueden ir un poquito más allá. Pueden utilizar la etiqueta de SEF BCRD, SEF BCRD, y allí no solamente tienen acceso a todas las actividades que estamos desarrollando en esta semana económica y financiera, sino que además van a tener los enlaces para poder disfrutar de todos los contenidos que les estamos ofreciendo, de verdad bastante formativos y a la vez entretenidos. Bueno, pues a continuación les voy a presentar una de las charlas más entretenidas que tenemos para ustedes. Se trata, vean el título, Cuidar de tu dinero es cuidar de tu salud. Verdaderamente una motivación interesante para escuchar esta charla. Me van a permitir que haga una pequeña semblanza de la persona que nos va a hablar sobre este tema tan interesante. Se trata de Juan Camilo González Trujillo. Él es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y además es especialista en educación de jóvenes y adultos de la Organización de Estados Iberoamericanos. Desde luego es un gran planeador financiero, investigador y especialista en finanzas personales. Él se dedica a diseñar programas de bienestar financiero tanto para personas como para empresas. Tiene una enorme experiencia en las dos facetas. Pero si tuviera que resaltar algo de Juan Camilo es lo siguiente, y es que él ha sabido unir todo el elemento tecnológico con todo lo que es controlar las finanzas personales. Y entonces así ha podido sacar el mejor partido con esas dos herramientas, estos dos elementos, de cómo podemos nosotros pues, desarrollarnos mejor en el ámbito económico y financiero. Y sin más, voy a darles paso a esta charla tan interesante, ofreciéndoles y diciéndoles que ya se encuentra preparada la Superintendencia de Bancos y Juan Camilo González, a quien saludamos muy atentamente. Hola Jesús, muchas gracias por esa presentación y bueno, para mí es un gusto estar conectado hoy desde aquí, desde Bogotá, con la Semana Económica y Financiera en República Dominicana. Un agradecimiento especialísimo al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Encantado de estar hoy conversando con ustedes, como decías, sobre un tema maravilloso, interesantísimo y del que poco se habla, y es cuál es la relación que hay entre nuestra salud, y no estoy hablando solo de la salud financiera, estoy hablando de literalmente la salud física y mental y nuestro dinero. Algunas recomendaciones rápidas para disfrutar mejor el webinar. Pueden ir mandando sus preguntas a través del módulo de Q&A o preguntas y respuestas Q&A que encuentran en la plataforma. Si quieren, pueden hacerlo a través del chat, mucho mejor a través del módulo de Q&A para que podamos irlas revisando, monitoreando y saber cuáles contestamos y cuáles todavía no hemos contestado. Tendremos un espacio al final para contestar la mayor cantidad de preguntas que podamos. Recuerden también que esta charla va a quedar grabada, así que si después quieren compartirla, obviamente, con sus familiares, con sus amigos, quieren repetirse la conferencia, con mucho gusto lo van a poder hacer desde ProUsuario. Al final les daré el enlace web para que lo hagan. Bien, empecemos. Esta es una charla que tiene como objetivo mostrarles por qué nuestros niveles de bienestar financiero terminan teniendo un impacto en nuestra salud física y mental. Va a ser una charla bastante interesante
porque vamos a hablar no solo de finanzas personales, sino además vamos a hablar de cosas médicas y de cosas psicológicas. Y les voy a mostrar cómo, sin necesidad de que seamos grandes expertos o profesionales de la salud, sí podemos llevarnos algunas pautas muy claras sobre qué hacer desde nuestro dinero y qué hacer desde nuestra salud para cuidar ambas cosas, cuidar nuestras finanzas personales y cuidar nuestro bienestar, nuestra salud física y mental. Y es una charla que además creo que tiene toda la relevancia en el contexto de la pandemia, porque es un contexto en el que desde hace un año estamos obsesionados con mantenernos sanos. Y aquí vamos a hablar precisamente de cómo también podemos mantenernos sanos desde la forma en la que manejamos nuestro dinero. Con esa pequeña introducción, empecemos. Y empecemos hablando sobre qué es eso del bienestar financiero, en qué consiste el bienestar financiero. Y voy a empezar diciendo lo siguiente. Cuando hablamos de finanzas personales, generalmente hay muchos conceptos que hemos encontrado por ahí seguramente en internet, ¿no? Libertad financiera, independencia financiera, cosas por el estilo. Y en la búsqueda de un concepto que sea lo más universal posible, creo que bienestar financiero es eso que desde mi experiencia, como decía Jesús, creando programas de bienestar financiero para compañías y para personas, es tal vez lo más deseable. No importa si estamos en República Dominicana, no importa si estamos en Colombia, no importa si estamos en Perú, en Chile, no importa si ganamos un salario mínimo o ganamos 20 o 50 salarios mínimos, todos podemos entender de una manera muy fácil qué es el bienestar financiero y por qué es deseable conseguirlo. Y les voy a proponer que el bienestar financiero lo entendamos como la unión de dos valores y de dos momentos de tiempo. Por el lado de los valores tenemos la seguridad y la libertad. Fíjense que de entrada el bienestar financiero es un concepto mucho más amplio que la famosa libertad financiera de la que tanto se habla en libros o por internet. Es un pedacito nomás de la libertad. Aquí estamos hablando de que es tan importante la libertad, es decir, que podamos hacer lo que queramos hacer. Ahora vamos a mirar un poco en detalle qué significa eso, como la seguridad, que es protegernos también de cosas que pueden suceder, algunas que dependen de nosotros, otras que no dependen de nosotros. Y los momentos de tiempo van a ser el presente y el futuro. Fíjense que el pasado no está aquí dentro de este modelo. Y si quieren y tienen el chat abierto, eso sí, ese sí no lo hagan por el módulo de Q&A, en el chat cuéntenme por qué creen que de pronto el pasado no está dentro de este modelo de bienestar. Porque en el bienestar solo miramos el presente y miramos el futuro y el pasado no está aquí. Los leo rápidamente en el chat, pueden escribir por qué se imaginan que puede suceder esto. Y tal cual, lo que vamos a ver es que, en efecto, el pasado ya pasó. Ya no hay nada que hacer alrededor del pasado. ¿Sí? Tal cual, ahí están todos, tal cual, no podemos hacer nada con el pasado. Del pasado quedan las lecciones importantes aprendidas, eso sí, claro que sí, pero yo no puedo devolverme al pasado a arreglar cosas. Tengo que ver es más bien qué hago con eso que sucedió en el pasado y con esas lecciones que tengo hoy en el presente, pues cómo trabajo por mi seguridad y mi libertad y cómo trabajo por mi seguridad y mi libertad en el futuro. En ese sentido, si quisiéramos definir todavía más qué es el bienestar financiero, lo que yo les propongo es que empecemos a entender el bienestar financiero como el tener el control sobre las finanzas del día a día y del mes a mes. Eso es seguridad en el presente. Eso es proteger nuestras finanzas en el presente. En tener la capacidad para absorber un shock financiero. Fíjense que eso es seguridad en el futuro. En tener la libertad financiera para tomar las decisiones que nos permiten disfrutar de la vida. Y fíjense que acá estamos dejando el significado de permitir disfrutar de la vida abierto. Cada uno de nosotros es el que debe preguntarse qué cosas me permiten a mí disfrutar de la vida, qué cosas me permiten a mí disfrutar de la vida. Y finalmente, ir por el camino correcto para cumplir nuestros objetivos.
Fíjense también una cosa maravillosa de esta definición y de este modelo. No estamos diciendo que hay que ser millonarios, no estamos diciendo que hay que tener X plata en la cuenta de ahorros, no estamos diciendo que hay que ganar mínimo tanto o máximo tanto, no estamos diciendo que hay que tener tantos carros o tantas casas, etcétera, etcétera, etcétera. Este modelo de bienestar financiero es perfecto para cualquier persona que quiera mejorar sus finanzas personales. Lo único que tenemos que, o más bien, la medida sobre la que podemos ver qué tanto bienestar financiero tenemos, está acá. 4 factores. 1, qué tanto control tenemos sobre las finanzas del día a día y del mes a mes. Qué tanta capacidad tenemos para absorber un shock financiero. ¿Qué tanta libertad tenemos para tomar las decisiones que nos permitan disfrutar de la vida? Como cualquiera lo entienda. Si alguien entiende disfrutar de la vida como tener posesiones o tener carros, maravilloso, adelante, trabaje por eso. Si alguien entiende disfrutar de la vida como ahorrar para pagar la universidad de mis hijos, maravilloso, trabaje por eso. Si alguien entiende disfrutar de la vida como ir construyendo un patrimonio que me permita en cierto momento simplemente dedicarme a disfrutar lo que he construido, adelante, trabaje por eso. Si alguien cree que libertad financiera es poder salir el domingo a comernos un helado con mis hijos o con mis familiares, perfecto. Y finalmente, que vayamos por el camino correcto para cumplir nuestros objetivos. Ahora, ¿por qué es tan importante que hablemos de bienestar financiero y que tengamos este tipo de definiciones muy presentes? La razón es que los contextos de nuestros países son contextos muy retadores para ese bienestar financiero. En nuestros países, en República Dominicana, en Colombia, en México, en Perú, en Chile, el bienestar financiero no es algo dado. Hay que trabajar por él. Y les voy a dar algunos datos de la última encuesta de cultura económica y financiera de la República Dominicana que presentó el Banco Central hace unos años, que nos hacen ver que ese contexto es difícil y que tenemos que trabajar en medio de ese contexto para alcanzar ese bienestar financiero. El primero es que las tasas de ahorro en nuestros países son muy bajas. El 27% de los dominicanos ahorra en la casa, en efectivo. El 34%, no necesariamente un 34% distinto a ese 27%, lo hace en una cuenta de ahorros. El 61% de los hogares de ingresos medianos en República Dominicana y hasta el 83% en los hogares de ingresos bajos no podría sostenerse por más de un mes ante un shock de ingreso. Y recuerden que acabamos de decir que el protegerse ante un shock de ingreso es un elemento fundamental del bienestar financiero. Y aquí estamos diciendo que más del 60% de la mayoría de población en un país como República Dominicana no tiene suficiente dinero para que si se interrumpe el ingreso, podamos sobrevivir un mes sin necesidad de acudir, por ejemplo, a la deuda. De hecho, el 67% de los hogares dominicanos que no pueden cubrir sus gastos optan por endeudarse. Y vamos a ver más adelante que la deuda conlleva otro tipo de problemas cuando no está adecuadamente planeada. No voy a decir aquí en este webinar, y nunca lo he dicho, que la deuda sea buena o mala. Siempre he sostenido que la deuda es una herramienta y así como yo no puedo decir si un martillo es bueno o malo o no sé, si en República Dominicana se diga igual, un serrucho o una cegueta sean buenos o malos, porque son herramientas, lo que tengo que pensar es más bien qué uso le estoy dando a esa herramienta. Un martillo puede ser pésimo para atornillar un tornillo, por ejemplo, ¿sí? Pero puede ser maravillosa herramienta para clavar una puntilla, ¿sí? De igual forma, la deuda puede ser terrible para resolver una situación en donde no tengo ingreso y que va a durar varios meses, por ejemplo, pero puede ser muy útil para construir patrimonio a través de un crédito hipotecario, por poner solo algún ejemplo. El 83% de los dominicanos muestra mucha o un poco de preocupación para poder cubrir los gastos del hogar debido a la vejez. Fíjense también la importancia, pensando en esa libertad a futuro, que nos da el hecho de ir teniendo ahorros y ir teniendo una vejez tranquila. Y en países como los nuestros, eso no es tampoco algo dado. La mayoría de nosotros a veces no tienen ni idea si la pensión va a ser algo que pueda alcanzar. La buena noticia es que entre más rápido trabajemos alrededor de eso, pues más cosas podemos hacer para garantizarla. También un poco sobre eso vamos a hablar a continuación.
Interesante que el 63% de los hogares a los que no les alcanza para ahorrar, los hogares que dicen que no les alcanza el dinero para ahorrar, juegan juegos de azar. E incluso hasta un 17% de los dominicanos cree que los juegos de azar son efectivos para generar riqueza. Es decir, que de alguna forma la manera de solucionar mis problemas de dinero es ganarme la lotería. Básicamente es lo que una posible interpretación de esto. Y desafortunadamente, si algo he visto a través de las más de 10,000 personas que ha ayudado en sus finanzas personales en estos últimos años, es que el que apuesta por necesidad pierde por obligación. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en esas decisiones que estamos tomando con nuestro gasto, porque en nuestros países la salida fácil o el atajo es algo que está a veces muy en nuestra cultura, cosas que son a veces muy inconscientes de manera colectiva y que podríamos empezar a resolver si fuéramos mucho más conscientes de qué cosas vale la pena trabajar alrededor de nuestras finanzas personales. Y finalmente, el 68% de los hogares de ingresos medio bajos y hasta el 76% de los ingresos bajos no le alcanza el dinero para cubrir sus gastos al final de mes. Y recordemos que el principal elemento, o el primero de la seguridad en el presente de nuestro modelo de bienestar financiero, lo que nos dice es: necesitamos hacer que tengamos el control de nuestros ingresos en el día a día y en el mes a mes. Esto es importante, nuevamente, porque nuestros contextos hacen que haya que trabajar por ese bienestar financiero. Ahora, ¿cómo se mide el bienestar financiero? Hay muchas formas de medirlo. Básicamente, hay 3 factores que inciden muchísimo y aquí vamos a empezar a meternos un poquito al tema ya menos financiero y más personal de las finanzas personales. Hay 2 de estos factores que influyen mucho más en la evaluación que hacemos de qué tan satisfechos nos sentimos con nuestra vida. Nosotros podemos medir nuestro bienestar financiero objetivamente, es decir, mirando cómo manejamos la deuda, cuánto estamos ahorrando, cuánto estamos invirtiendo, cómo nos estamos protegiendo, cómo estamos tomando acciones de previsión de cara al futuro, cuánto dinero está sobrando en el mes a mes. La parte objetiva tiene que ver con los números, tiene que ver con los indicadores para saber si algo es adecuado o no adecuado. Pero hay otros 2 factores de los que poco se habla cuando se hacen talleres, webinars, se escribe alrededor de finanzas personales. Un primero que es la evaluación subjetiva, es decir, la que hace cada uno de nosotros, que tiene que ver con cuáles son nuestras creencias alrededor del dinero, cuáles son los guiones mentales que tenemos para tomar decisiones financieras y sobre todo, cuál es la percepción que tenemos del bienestar financiero. Y tenemos también una dimensión relativa y es esa tendencia que tenemos como seres humanos a compararnos. Y acá la pregunta es, ¿con quién hoy nos estamos comparando cada uno frente a nuestras finanzas personales? ¿Cómo nos estamos comparando? ¿Cómo me estoy midiendo en comparación con otros? Y uno pensaría que lo lógico es que para poder sentirnos tranquilos y tener una mejor, digamos, un nivel mayor de satisfacción en nuestra vida, pues lo que habría que hacer es evaluar nuestras finanzas objetivamente. Y sin embargo, la que más importa de estas 3 termina siendo la dimensión subjetiva. Es decir, este es un estudio que hace Dominica Mason de la Universidad de Varsovia hace un par de años, en el que la conclusión es que la satisfacción con la vida tiene una correlación o tiene una relación mucho más fuerte con la percepción, ojo, con la percepción de nuestra situación financiera que con indicadores objetivos y el número que hay en la cuenta, ¿sí? Esa es la razón por la que no importa la cantidad de dinero que tengamos en el banco. Esa es la razón por la que desde lo deseable en el bienestar financiero no deberíamos estar hablando de si es ser millonario o no es ser millonario. Estamos hablando de otras cosas. ¿Por qué? Porque es la satisfacción la que tiene una relación más débil con las medidas objetivas, es decir, con el número que está en la cuenta de ahorros y mucho más con simplemente cómo sentimos nuestras finanzas personales. Es la razón por la que personas que tienen muchísimo dinero también pueden tener problemas de bienestar financiero y sentirse profundamente infelices porque no les alcanza.
he trabajado con clientes que ganan un salario mínimo y han hecho una vida maravillosa y gozan de bienestar financiero, y con clientes que ganan 50 salarios mínimos al mes y no les alcanza y viven demasiado preocupados en su vida por estos asuntos de dinero. Entonces, un primer insight que podríamos tener acá es que hay análisis que sugieren con evidencia científica que no es la cantidad de dinero ni de bienes lo que nos da satisfacción en la vida o lo que nos da una mayor satisfacción con nuestra vida, sino nuestras creencias alrededor de nuestra propia situación financiera, y sobre eso vamos a hablar hoy. Ahora, es importante, para introducir ya un poco más el tema de salud, entender que la falta de bienestar financiero tiene consecuencias. Solo algunos ejemplos sobre los que vamos a trabajar a continuación es que hay consecuencias sobre nuestra salud física. Primero, está relacionado también con desórdenes mentales como la depresión y el neuroticismo. Esos nombres y esos años que ustedes ven ahí son simplemente citaciones a algunos artículos o algunos estudios científicos que se han hecho alrededor de estos temas. Así que si sienten curiosidad pueden ir a buscar a estos autores y en estos años y encontrar el paper que muestra o el estudio que muestra, digamos, cuáles son las conclusiones a las que se llega después de analizar el impacto que tiene el uso de nuestro dinero sobre nuestra salud física y sobre nuestra salud mental. Está relacionado con peor desempeño laboral, con más estrés, con lo que en inglés se llama el presentism, que es estar en el trabajo pero estar pensando en otra cosa y por lo tanto no estar concentrado en lo que deberíamos estar. Está relacionado con el ausentismo, es decir, faltar al trabajo por alguna enfermedad derivada de algún problema financiero, con una mayor rotación laboral, porque dejamos fácilmente un trabajo si nos ofrecen cualquier 2 pesos más en otro lugar, con tal de poder pagar la tarjeta de crédito, no importa si estábamos felices o no en esa compañía, y aumenta la probabilidad de divorcio. Fíjense que la falta de bienestar financiero no solo nos afecta en lo individual, ¿sí? Trasciende y puede terminar afectándonos en lo laboral, en lo sentimental, y sobre eso vamos a hablar hoy. Así que empecemos primero por entender cuál es la relación del dinero con la salud física, luego voy a hablar de cuál es la relación del dinero con la salud mental, y finalmente quiero dejarles cosas muy prácticas que podemos hacer en nuestra vida para empezar a cambiar esto. Desde el dinero y la salud física, quiero mostrarles qué se ha descubierto alrededor de cómo el buen o mal manejo de dinero puede terminar teniendo efectos físicos en nuestro cuerpo. Ahora, el tema con la relación entre dinero y salud es que tenemos un poco un problema de el huevo y la gallina, ¿no? Es el hecho de que de pronto tengamos un problema de salud el que puede terminar haciendo que tengamos problemas de dinero, o es un problema de dinero el que puede llevarnos también a tener un problema de salud. Hay muchos estudios alrededor de esto y no todos se ponen de acuerdo en qué fue primero, la buena o la mala salud o el buen o el mal uso del dinero. Sin embargo, la mayoría de los estudios que hay alrededor del tema sugiere que la causalidad, es decir, esa relación de causa-efecto, iría primero desde los problemas de dinero y terminaría en los problemas de salud. Es decir, sí hay evidencia de que el mal uso que hacemos de nuestro dinero puede terminar teniendo unas consecuencias físicas en nuestro cuerpo, y les voy a mostrar cómo y cuáles. Hay 4 cosas fundamentales que cualquiera de nosotros puede revisar en sus finanzas personales objetivamente para tratar de ver cómo están esas finanzas. La primera es que, sin ser expertos, sin ser coaches financieros o sin ser economistas o algo por el estilo, lo que cualquier persona podría revisar para ver cómo está su salud financiera sería cómo está el manejo de crédito, cómo está el presupuesto y el flujo de caja, cómo está esa creación de ahorro y cómo están eventualmente nuestras inversiones, si tenemos alguna, y cómo están esas actividades o qué estamos haciendo para prevenir cosas que puedan impactar negativamente nuestras finanzas personales. Resulta que cuando tenemos una deficiencia en alguno de estos factores, eso puede terminar también impactando nuestra salud. Miremos, desde el endeudamiento, hemos visto
que la deuda tiene una clara asociación con una disminución en nuestra salud física. Entre otras, porque cuando estamos endeudados o cuando estamos sobreendeudados, las finanzas familiares se contraen muchísimo. ¿Por qué? Porque las cuotas que pagamos son muy, muy altas. Y cuando las cuotas son muy altas, hay que cortar gastos, ¿sí? Y de las primeras cosas en las que se ahorra, termina siendo cosas como seguros de salud, gastos médicos que no son esenciales, actividades de prevención en salud, cosas que tengan que ver con deporte y la compra de comida saludable, que desafortunadamente en algunas ocasiones es más costosa que la comida. En Colombia lo llamamos comida chatarra, que es la comida, digamos, muy poco saludable. Entonces terminamos en ocasiones dándole mayor prioridad a la comida más barata, y eso obviamente tiene unos impactos de mediano y de largo plazo sobre nuestra salud. No voy a dar todavía el efecto más evidente del sobreendeudamiento, se lo voy a dejar ahora para el final, pero de entrada es importante tener presente que el primer impacto tiene que ver con que un mal uso de la deuda va a hacer crecer demasiado el gasto de intereses, hacer crecer demasiadas las cuotas que pagamos por esos créditos mal utilizados, y eso desplaza gasto que puede ser esencial para cuidar de nuestra salud y la de nuestra familia. Ahora, desde el gasto, lo que vemos es que cuando no podemos balancear nuestros ingresos y nuestros gastos, somos mucho más impulsivos, y en unos momentos cuando hablemos de salud mental, les voy a revelar la razón por la que somos más impulsivos. Y esa impulsividad puede desencadenar o profundizar comportamientos poco saludables como beber en exceso, fumar o comer en exceso. Nuevamente, los nombres que ustedes ven aquí abajo son los estudios donde les estoy contando, digamos, las conclusiones de los estudios que les estoy mostrando en este momento. Entonces, el problema con el desbalance del gasto es que se vuelve también un círculo vicioso. Un desbalance del gasto nos puede llevar a ser mucho más impulsivos, y esa impulsividad puede llevarnos a gastar en cosas que no solucionan el problema, pero que empiezan a desplazar otro tipo de cosas en nuestras finanzas personales, que nos puede todavía ir, entre comillas, hundiendo un poco más en esta situación financiera en la que estamos. Ahora, desde el ahorro, lo que hemos encontrado, lo que se ha encontrado, es que nuestra salud en el largo plazo, salud física, está más influenciada por la acumulación de recursos económicos en el largo plazo. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Pues que hay una relación entre tener una buena salud a largo plazo e ir construyendo patrimonio o ir acumulando activos en nuestras finanzas personales. No tanto, el impacto no necesariamente es solo por tener una circunstancia X con nuestro dinero en un momento específico de tiempo. Esto es importante también tenerlo presente, y creo que es un dato muy importante, porque significa que todos podemos tener una situación financiera complicada en algún momento de nuestra vida. No es, digamos, el hecho de que estemos atravesando en algún momento por una situación compleja no significa que ya nos vamos a morir, ni significa que es el fin del mundo, ni significa que no podemos darle la vuelta a la situación y poder volver a tomar el control de nuestra vida. Lo que significa es que si empezáramos también a cuidar de nuestro yo en el futuro a través del ahorro, que en últimas, pues eso es, ¿sí? Ahorro viene de una palabra árabe que es hur, que significa libre, que no es esclavo, ¿sí? Y de alguna forma, cuando ahorramos, estamos liberando gasto, ¿sí?, de esa esclavitud del gasto, y es como si le enviáramos un giro de dinero a nuestro yo del futuro para cuidar también de él. Y es un hecho que al final el ingreso de largo plazo hace la vida mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nos permite combatir el estrés. Ahora vamos a hablar mucho de estrés. Nos ayuda a cuidar de nuestros hijos, reduce el trabajo en exceso, por ejemplo. Esas son algunas de las ventajas del ahorro. De alguna forma, cuando después transformo ese ahorro en inversión, lo que estoy empezando a hacer es que el dinero trabaje por mí y yo no tenga que trabajar tan duro por el dinero. Ahora, esto no se hace como las promesas rápidas que nos venden a veces las redes sociales, de que solamente por ver 2 videos de YouTube y comprar o adquirir cierto producto financiero, ya en 2 meses somos millonarios y no tenemos que volver a preocuparnos por el dinero.
La verdad es que no hay atajos frente a esto y la verdad es que el tiempo es la variable más importante cuando hablamos de ahorro y de inversión. Por eso, entre más rápido empecemos, mucho mejor. Ahora, también hay un efecto desde las comparaciones. Este es un estudio de Marmot del 2003, muy interesante, que muestra que la forma en la que nos comparamos puede producir frustración y estrés, y en el largo plazo eso puede causar incluso daños en el sistema cardiovascular de forma directa, con temas como infarto y presión alta, y de forma indirecta a través de una mala dieta, más cigarrillo, más alcohol. Y esto es fundamental, sobre todo para los públicos más jóvenes, porque a veces elegimos inadecuadamente con quién nos comparamos y eso puede jugar en contra de nuestra felicidad y de nuestra satisfacción. Y el medio que más utilizamos para compararnos, ustedes deben saber cuál es, pues son las redes sociales. El hecho de elegir a quién seguimos, ¿sí? ¿Quiénes son los modelos que nos inspiran? Pueden o darnos suficiente motivación para cambiar las cosas que queremos cambiar en nuestra vida o causar todo lo contrario, causar tanto estrés de que están demasiado lejos y no vamos a poder alcanzar eso que estamos viendo en esas redes sociales, que puede jugar y tener un impacto incluso negativo en nuestra salud. Saber a quién seguir, saber a quién escuchar, saber quién es el modelo que me inspira, también es parte de tener un buen bienestar financiero. Ahora, ¿significa entonces que los problemas de dinero de una vez impactan sobre la salud? No, generalmente el medio por el cual realmente un problema de dinero se convierte en un problema de salud es el famoso estrés, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona eso y cuál es la relación entre estrés y salud? Y acá pues, van a ser datos que espero que para algunos de ustedes sean muy interesantes, porque el estrés puede tener consecuencias nefastas sobre nuestro cuerpo, tanto en el corto como en el largo plazo, afectando distintos sistemas en nuestro cuerpo. Y aquí es donde les decía que vamos a tener una pequeña clase de medicina o de biología. Estamos hablando de que el estrés impacta nuestro sistema cardiovascular, el estrés impacta nuestro sistema inmunológico, es decir, nuestras defensas que nos protegen de enfermedades. El estrés impacta nuestro sistema digestivo y puede impactar incluso nuestro sistema reproductor. Hablemos de algunos de los efectos que están demostrados que tiene el estrés en nuestra salud. En el corto plazo, el estrés puede hacer más difícil dormir. ¿Sí? He tenido casos de clientes en asesoría financiera que llevan 6 meses sin poder conciliar el sueño, sin poder caer en sueño profundo por preocupaciones por deudas, por ejemplo. ¿Sí? Aquí es donde la deuda tiene una relevancia importante, porque la deuda, de todo lo que hemos visto, es alguno de los mayores estresores que hay, es decir, de las cosas que más estresan, que más nos estresan, y por lo tanto eso puede desencadenar temas como insomnio. Además, cuando estamos estresados, los músculos que nos ayudan a respirar se tensan y eso puede dejarnos además cortos de respiración en algunos momentos, y eso tiene otras consecuencias que pueden afectarnos a largo plazo, que ya les voy a mostrar cuáles son. Incluso el estrés hace que el hígado libere azúcar adicional en nuestro sistema circulatorio, lo que tiene una consecuencia, digamos, complicada en el largo plazo. No significa que tener deudas nos va a dar diabetes, pero si además tenemos unos hábitos que no son suficientemente adecuados en nuestra salud, puede que termine poniendo también o contribuyendo a que en el largo plazo, si no hacemos algo para tomar el control de nuestra salud y de nuestra salud financiera, pues podamos terminar desarrollando ese tipo de enfermedades. También puede aumentar el estrés, puede aumentar nuestra presión sanguínea, y eso hace, digamos, esto es una consecuencia del hecho de que el estrés libera ciertas hormonas que hacen que los vasos sanguíneos se estrechen, por lo que la tensión aumenta e incluso hace que el corazón lata mucho más rápido para que la sangre pueda llegar a nuestros órganos vitales y extremidades. Piensen en la última vez que tuvimos algún tipo de dificultad financiera y piensen en la sensación física
que sentíamos cuando teníamos o experimentábamos esa situación financiera difícil. Probablemente los síntomas sean varios de los síntomas de los que estamos hablando acá. Corazón que late mucho más rápido, sudoración en las manos, falta de respiración e incluso puede en el corto plazo el estrés afectar nuestro sistema digestivo, provocando dolores de estómago, náusea, acidez en nuestro sistema digestivo. El problema no es sentir estos síntomas en algún momento. Como les decía, nadie está exento de una situación financiera complicada. Al final se trata de qué hacemos. Fíjense que el modelo de bienestar decía presente y futuro. ¿Qué hago con lo que tengo hoy para resolver esta situación y seguir adelante? Porque entre más me demore en solucionar un pequeño inconveniente con mis finanzas personales, puedo yo estar sacrificando más en el largo plazo. En el largo plazo, el estrés puede aumentar nuestra tensión, provocar mayor esfuerzo del corazón y con suficiente tiempo puede aumentar el riesgo de un infarto. Si los niveles de azúcar están en altos, podríamos incluso terminar desarrollando diabetes tipo 2. Si no tenemos un sistema inmunológico fuerte, nuestras defensas pueden también debilitarse, haciéndonos vulnerables a infecciones. E incluso el estrés interfiere con el sistema reproductivo, haciendo más difícil concebir, puede llevar a casos incluso de esterilidad, puede llevar a fluctuaciones hormonales que hagan que el ciclo menstrual en las mujeres se detenga por completo o empiece a variar de una forma cada vez menos predecible y puede terminar o derivar también incluso en problemas musculares, sobre todo en la espalda relacionados con la excesiva tensión muscular. Fíjense, o sea, el estrés es una cosa seria, sería un poco la conclusión de estos últimos 2 minutos. Y nuevamente fíjense que hay una relación clara entre cómo si no aprendemos a manejar nuestro dinero, la respuesta natural del cuerpo va a ser el estrés y el estrés puede llevar a esos problemas de salud. Ahora, estos problemas de salud no solamente se manifiestan de manera física y hay un tema del que a veces menos se habla y es igual de importante y en ocasiones igual de riesgoso, que es nuestra salud mental. Así que miremos cuál es la relación entre nuestro dinero y la salud mental. La salud no es solo física y eso es importante que lo tengamos presente y nos quitemos de la cabeza esa idea a veces de que la salud mental es solo un problema de los que sufren de alguna condición psicológica o de algún problema realmente como una enfermedad mental. Así como nos sentimos cansados sin necesidad de estar físicamente enfermos, ¿sí? Así como hay días en que estamos con mejor o peor estado físico sin que necesariamente estemos enfermos, podríamos también decir que todos estamos expuestos a cierto cansancio mental y que también vale la pena tener cierta higiene mental, y buena parte de esa higiene mental tiene que ver con el uso que hacemos de nuestro dinero. Pensemos nuevamente en esos ítems clave de manejo de nuestras finanzas personales. Desde el endeudamiento, los problemas de deuda están asociados con menor autoestima, con una visión pesimista de la vida y con una salud mental que se reduce por depresión, por ansiedad y por hostilidad. Fíjense que al tomar una deuda, de alguna forma también lo que tenemos que revisar es hasta qué punto esa deuda es posibilitadora de un mejor futuro, porque la estamos utilizando de manera adecuada, o no solamente va a poner en riesgo nuestro presupuesto y nuestras finanzas del mes a mes, sino que también puede empezar a crear ciertos guiones o ciertas narrativas en nuestro diálogo interno que nos lleven a una baja autoestima o a ser más pesimistas con la vida. Y es interesante que ese mayor estrés financiero y muchas veces generado en el endeudamiento también conduce incluso a una peor percepción de la salud, y eso se profundiza por síntomas de depresión. No hace falta estar diagnosticado con depresión para eventualmente sentirnos o exhibir algunos síntomas menores de depresión por problemas relacionados con el endeudamiento. Desde el gasto, esas preocupaciones de dinero no impactan solamente nuestra vida
individual. De hecho, como les anticipé hace un rato, se transfieren a nuestra relación de pareja y de trabajo, y eso puede llevar a más peleas en el hogar, a menor rendimiento en el trabajo, e incluso hay un estudio que es el de Dew de 2012 que muestra que los problemas financieros son fuertes predictores de la probabilidad de divorcio en una pareja. Es tan interesante esto que en un estudio hecho en Colombia le preguntaron a las familias, esta se llama la gran encuesta de la familia colombiana. Desafortunadamente en nuestros países no se investiga mucho sobre el asunto, pero no creo que sea distinto en el resto de países. Le preguntaron a las familias cuál es la principal causa de pelea. Y la principal causa de pelea eran los gastos y la situación económica. Por encima del mal genio, del trago, del desorden, de los celos, de las tonterías, de la infidelidad, de los familiares, de la terquedad. Y luego les preguntaron, bueno, cuéntenos de qué cosas hablan al interior del hogar, ¿sí? Y cuando mirábamos los temas de conversación en el hogar, los temas de la economía y la situación económica es tal vez de los últimos que se hablan, ¿sí? Aquí está claro el cómo también es importante empezar a quitarnos esos tabús que tenemos desde las creencias que adquirimos cuando éramos pequeños sobre el dinero, sobre el hecho de que el dinero no se habla, de eso no se dice absolutamente nada. Muchas veces conversar con el dinero no solo es la mejor fuente de aprendizaje que podemos tener, sino también puede ser una fuente o una vía muy importante de compresión, por decirlo así, de poder compartir y soltar un poco ese nudo que muchos tenemos cuando estamos en una situación financiera difícil. Y desde el ahorro, en un maravilloso estudio que hace Eldar Shafir y Sendil Mullainathan, y está en un libro que se llama Escasez, que me fascina, muestran cómo el no ahorrar, ¿sí? Y el vivir muy del día a día puede crear una mentalidad de escasez. No tiene nada que ver con el discurso de la abundancia, sino simplemente una mentalidad que hace que desconozcamos la película completa en nuestras finanzas personales y desarrollemos lo que los psicólogos llaman una visión de túnel. Y es que ignoramos la visión global de nuestra situación financiera y nos enfocamos en solo apagar incendios, solo en pagar la tarjeta de crédito mañana, y si eso crea otro hueco, pues pasado mañana veré cómo tapo ese hueco y voy abriendo huecos para tapar otros huecos. Pensamos muchísimo en compensaciones, es decir, es el extremo de pensar, Dios mío, si pago esto, entonces ¿qué estoy dejando de hacer? Y si pago esto otro, entonces voy a también dejar de hacer lo otro, y eso crea mucho agotamiento. Somos menos eficientes en la cotidianidad, porque todos nosotros tenemos un ancho de banda mental, por decirlo así. Yo tengo en este momento un internet que me permite hacer esta conferencia sin problema, pero si en este momento llegaran 10 amigos y se conectaran a ver todos una película en Netflix, probablemente ni yo pueda hacer la conferencia, ni ellos puedan ver sus películas, porque el ancho de banda de mi casa me da para ciertas cosas. Cada uno de nosotros tiene un ancho de banda mental que nos da para ciertas cosas. Y si a esas ciertas cosas tengo que sumarle 3 tarjetas de crédito atrasadas, 2 créditos que no he pagado, otro que voy a dejar de pagar, una hipoteca que si dejo de pagar me quitan la casa, la alimentación de mis hijos, el trabajo que hago todos los días, la relación con mis familiares, etcétera, 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 al final no puedo atender bien o adecuadamente todas esas cosas. Termino descuidando el futuro y, como se los había anticipado antes, tenemos menos control sobre nuestros impulsos porque esas preocupaciones requieren ancho de banda que generalmente utilizamos para el autocontrol. Es decir, somos más propensos a ser impulsivos cuando no tenemos un colchón para fallar. La gran ventaja del ahorro desde el punto de vista de la salud mental es que nos permite dejar ciertas cosas en automático, y si alguna de ellas sale, entre comillas, mal, poder estar tranquilos de que podemos seguir nuestra vida sin sacrificar el resto de cosas o sin preocuparnos excesivamente por algo. Finalmente, en el tema de salud mental, antes de que hablemos 5 minutos sobre qué cosas podemos hacer, porque no se trata tampoco de hacer solo un webinar para decir, Dios mío, esto está terrible. Finalmente, antes de entrar allá, me gustaría hacer hincapié en la importancia también de pedir ayuda. Así como en la salud física no nos las sabemos todas, hay cosas que podemos atender nosotros. Si nos da una gripa, probablemente
nos tomemos un tecito y de pronto esa pastilla que de pronto ataca los síntomas, sin ir más allá ni automedicarnos. Pero si la gripa sigue por 2 semanas, probablemente necesitemos ir al médico y probablemente vayamos al médico. La pregunta es, ¿por qué desde lo financiero no hacemos lo mismo? Hay cosas, la mayoría de los problemas financieros los podemos resolver nosotros, pero hay algunos que son más grandes y que requieren la ayuda de un experto. Los problemas financieros, esto es importantísimo, conducen a más intentos de suicidio que cualquier otra causa o condición psicológica, con excepción de la depresión. Es decir, la depresión es tal vez una de las primeras, o si no la primera causa de intentos de suicidio, y luego vienen los problemas financieros, que como lo anticipamos antes, son un factor de depresión. Otros estudios incluso han encontrado evidencia de que el estrés financiero también es un factor que contribuye a la violencia doméstica. Así que una buena forma también para evitar llegar a estos extremos es aprender a levantar la mano. Hay gente que es experta en estos temas y que por mucho menos, no necesariamente cuestan una fortuna. Hay soluciones muy al alcance de cualquier presupuesto pueden darnos la información que necesitamos, que no estamos viendo. ¿Por qué? Porque no tenemos ancho de banda mental para encontrar la solución y seguir adelante. Se los digo desde la experiencia porque he visto desde personas al borde del suicidio hasta personas simplemente con preocupaciones menores que al final no son tan menores. Siempre hay una salida para una situación financiera difícil. Ahora, si buscamos mejoría, ¿por dónde empezamos? Pues desde las deudas, para seguir nuestra idea, uno podría pensar, asociándolo a la salud, que las deudas son más o menos como el azúcar en la sangre. Uno podría pensar que el azúcar es terriblemente malo y que uno no debería comer jamás azúcar. Pero el azúcar es importante. El azúcar es importante porque es la principal fuente de energía del cuerpo. Y como todo, existen niveles saludables y no saludables. De hecho, hay azúcares buenos y hay azúcares malos. Los azúcares naturales, clase de biología, son buenos porque generalmente vienen en comidas bajas en calorías, bajas en sodio, con alto contenido de agua y de minerales. Las frutas, por ejemplo, además de esos azúcares naturales, tienen fibra y la fibra ayuda a reducir lo rápido que nuestro cuerpo digiere los alimentos, por ejemplo. Entonces, de esa forma no tenemos picos de azúcar como si nos comiéramos una donut. O la lactosa en la leche, que es el azúcar de la leche, viene con proteína que nos da energía con una mayor duración que la de una gaseosa. Nosotros podríamos decir también que desde las deudas pasa algo similar. No tener nunca deuda puede hacernos perder oportunidades, construir una historia crediticia, aplicar para un crédito hipotecario, por ejemplo. Y hay deudas que son de largo plazo, que nos pueden ayudar a garantizar unos retornos, a no quemar nuestros ingresos rápidamente por las cuotas tan altas que hay que pagar en deudas de muy corto plazo o en deudas de consumo. Y hay deudas que elevan el gasto muy rápidamente y nos pueden poner en problemas financieros, ¿sí? Entonces, la deuda o cosas que podríamos hacer desde la deuda, pues es tener un nivel de endeudamiento bajo. La mayoría de las veces no es necesario tener más de 3 tarjetas de crédito, pagar más del mínimo en los pagos a deuda, mantener la deuda de consumo a raya, evitar siempre el crédito informal y gestionar nuestras obligaciones para bajar las cuotas, liberar el efectivo y luego usar ese mismo efectivo para abonar a capital y pagar más rápido. Desde el ahorro también está la decisión de pensar no solo en lo que necesitamos o queremos ahora, como un pastel o un perro caliente o algo por el estilo, sino en lo que vamos a necesitar más adelante. Comernos una dona o una hamburguesa puede solucionar problemas en el corto plazo y puede solucionar antojos de corto plazo, pero en el largo plazo vamos a necesitar más que eso. Si yo no como el suficiente calcio, por ejemplo, más adelante puedo desarrollar problemas de huesos, ¿sí? De la misma forma, si yo no empiezo a ahorrar desde ahora, más adelante puedo tener problemas para satisfacer mis necesidades. Entonces, desde el ahorro vale la pena empezar por crear un fondo de emergencias, ideal si es de unos 4 meses de gasto, hacer un chequeo de dónde está nuestro dinero de las pensiones, definir cuáles son los hitos financieros que queremos alcanzar y empezar a ahorrar para ellos, crear un capital para la inversión y empezar a aprender a invertir y diversificar de acuerdo con lo que sabemos y con lo que vamos aprendiendo. Y desde el manejo de nuestro dinero, podríamos pensarlo también en el ámbito de la salud como las formas de gastar nuestra energía. Yo puedo gastar mi energía y voy a quemar calorías yéndome a bailar todas las noches de fiesta y a tomar todas las noches. ¿Voy a quemar calorías? Sí, pero tal vez al otro día voy a tener lo que en Colombia llamamos un guayabo,
en México una resaca, que tal vez haga que tenga que perder todo un día, a veces 2 días, ya a mi edad empiezan a ser 2 días, que no me permiten hacer otras cosas. O puedo quemar las mismas calorías corriendo y trotando, que puede que en el momento se sienta como algo difícil de hacer, pero que en el largo plazo puede mostrarme unos beneficios mucho más, digamos, mucho más grandes, mucho mayores. Ahí necesitamos garantizar que sobre dinero al final de mes, siempre. Evitar todo lo contrario, que sobre mes al final del sueldo. Planear no solo para esta quincena, sino para los meses que vienen. Tener un ojo puesto en esos gastos grandes que no se repiten siempre en el año. Y recordar que toda decisión de gasto tiene siempre un costo de oportunidad. Es decir, hay algo más que pueda usar el dinero que me pueda hacer más feliz. Y quiero cerrar dándoles algunas ideas también desde la parte de nuestras creencias. Y aquí lo que les quiero sugerir es hacer momentos de chequeo para preguntarnos qué hemos hecho de diferente, por ejemplo, esta quincena frente a la anterior en nuestras finanzas personales y cómo lo hicimos y qué señales hay de que hicimos un poco más de lo normal, de que estamos comprometidos con nuestro proceso. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que estamos comprometidos con cambios positivos en nuestras finanzas personales? Si nos sentimos estresados, vale la pena que dediquemos un tiempo a comprender mejor nuestras situaciones, a hablar con nuestra familia y amigos, a crear planes y seguirlos, a considerar distintas alternativas para enfrentar la situación, a dar pasos atrás para ser más objetivos y ver la película completa, a decirnos a nosotros mismos cosas que nos ayuden a sentir mejor, ejercitarnos, comer menos azúcar y menos grasa, más carbohidratos complejos, proteína, antioxidantes y ácidos grasos. Eso puede ayudar en situaciones de estrés. Evitar el alcohol y la cafeína, sobre todo antes de dormir. Buscar rutinas financieras y no financieras y apegarnos a ellas. Realizar ejercicios de relajación, respiración, meditación. Cambiar el contexto si hay cosas que despierten el estrés en nosotros o darnos un descanso. Y sobre todo reconocer cuando necesitamos ayuda y buscarla. Nosotros podríamos pensar que hacer cosas como estas parecen una locura, hablando de salud mental, ¿sí? Que nos verían otros como locos haciendo ejercicios de respiración o meditación cuando estamos pensando en nuestras deudas. Pero pensemos, como bien lo dice un personaje de Rita Mae Brown en este libro que se llama Sudden Death, locura más bien es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes. Mi invitación es a que empecemos a experimentar con cosas distintas, cosas nuevas en nuestras finanzas personales. Empecemos a preguntarnos por nuestra relación con el dinero y para eso en la página de Pro Usuario prontamente van a ver, les voy a dejar un repositorio de actividades que pueden hacer para lidiar con el estrés financiero y para mejorar su salud física y mental desde la relación que tienen con el dinero y van a poder ver el video de esta charla. Me gustaría dejar estos últimos 8 minutos para algunas preguntas del chat y no sin antes obviamente agradecerles por haberse conectado, por habernos acompañado en esta charla y bueno, quedó abierto Farah, Gabriela, a qué preguntas pueda haber. Bien, hola Juan Camilo nuevamente, hola estimados. Vamos a ver, tenemos una primera pregunta de Ángel Galvez que indica ¿cuáles son los guiones mentales de dinero más frecuentes? Maravillosa pregunta y por el tiempo me salté la diapositiva, pero se las voy a mostrar rápidamente. Hay 4 guiones mentales de dinero, por lo menos investigados psicológicamente hablando, científicamente, académicamente hablando, que son los evitativos, los adoradores, los buscadores de estatus y los vigilantes. ¿Dónde podemos hacer un guión un test de guiones mentales de dinero? Aquí en esta dirección que está aquí abajo en la diapositiva, misfinanzaspersonales.co/test, guiones, mentales, dinero. Se los voy a dejar en el chat. Básicamente, cada uno de nosotros tiene unos aprendizajes inconscientes o que aprendimos a partir de cómo nuestra familia y nuestros padres manejaban el dinero. Y lo que muestra la literatura es que
estos guiones condicionan muchas de las decisiones financieras que tomamos. El evitativo es el que no le gusta el dinero, el que piensa que el dinero es malo, el que tal vez siente que no puede cobrar caro porque van a pensar que no es merecedor de cobrar esa cantidad de dinero, entonces prefiero cobrar barato, ser muy humilde en cuanto a mis aspiraciones alrededor del dinero. El adorador es el que cree que el dinero lo es todo y que es el único objetivo por el que hay que trabajar en la vida es el dinero. El buscador de estatus es el que valora a la gente dependiendo de la cantidad de dinero que tiene, ¿sí? Entonces yo creo que una persona es mejor persona entre más rica sea. Y el vigilante es el que está muy atento al dinero y le gusta administrarlo, le gusta manejarlo con mucho cuidado. Todos estos guiones tienen cosas positivas y negativas. Yo los invito a que se busquen el guión en internet, el test, perdón, lo hagan y van a ver cuál es la cara positiva y la cara negativa de cada uno de estos guiones. No es ni bueno ni malo, pero es un punto de partida para empezar a preguntarnos cuáles son también esas creencias que tenemos sobre el dinero que al final se traducen en resultados financieros, que al final también se traducen sobre un impacto en nuestra salud. Bien, otra preguntita de Joan Reyes indica, ¿cuándo es saludable adquirir deudas? Eso haría para un webinar entero, pero para tratar de responderla rápidamente, diría, siempre que el beneficio que yo pueda obtener a través del uso del crédito supere el costo de ese crédito, es saludable tener deuda. Perfecto. Aquí veo unas preguntas repetidas sobre el fondo de emergencia. Carlos Parra, ¿en qué instrumento financiero puedo hacer mi fondo de emergencia? Y Catherine Quiroz pregunta, ¿cómo iniciar el fondo de emergencia si en la actualidad los ingresos no cubren los gastos del mes? Bien, empecemos por esa segunda. La respuesta muy rápidamente y tratando de ser generalista en un asunto en donde las finanzas personales son más personales que financieras, diría que si no me alcanza por ahora, necesito empezar en mi presupuesto, revisando qué gastos tengo y para eso, cuando les dejemos toda esta información en ProUsuario, van a ver una actividad muy interesante que podemos hacer para analizar los gastos y saber de cuáles vale la pena salir. Cuando salgamos de algunos de esos gastos, lo que hacemos es liberar dinero en el mes a mes. Si tenemos deudas, gestionarlas para bajar las cuotas, liberar dinero en el mes a mes, salir primero de obligaciones que nos estén apretando demasiado financieramente y empezar de a poquitos ese ahorro. Podemos también aprovechar cosas como el doble sueldo, en República Dominicana creo que se llama el doble sueldo, para desde ahí empezar a construir ese fondo de emergencias. ¿Y dónde guardarlo? Yo creo que al final creo que vale la pena hacer una combinación de un dinero que esté muy disponible en la cuenta de ahorros, no mucho, para que no pierda mucho valor, y el resto podríamos estar pensando en buscar fondos de inversión en donde sea fácil invertir, donde podamos aprender rápidamente cómo se invierte de corte muy conservador y a los que podamos acceder fácilmente, que sean abiertos. Ya ahora pasamos al señor Jesús Martín para las palabras de despedida. Muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, pues qué charla más interesante. Casi lo más atractivo ha sido que con palabras sencillas nos ha explicado este bienestar económico y social. Nos ha dado fórmulas y nos ha dado hábitos. Y todos son fáciles de seguir, solo hace falta proponérselo. Gracias a Juan Camilo, gracias también a la Superintendencia de Bancos y recuerden todos los contenidos que les estamos ofreciendo, pueden ustedes verlos a través de la página bancentral.gov.do y pueden ir a la etiqueta SEF BCRD, SEF de Semana Económica y Financiera, SEF BCRD, y allí tendrán los enlaces para volver a ver esta conferencia o ofrecérsela a algún amigo o al alumnado para que ellos aprendan. Gracias otra vez a la Superintendencia, Juan Camilo, y esperamos verles en más contenidos de esta Semana Económica y Financiera en su 7ª edición. Gracias Banco Central, gracias Superintendencia y nos vemos en una próxima oportunidad.